Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común en el segundo domingo de Pascua. Y sin más, vamos con el texto. En este segundo domingo de Pascua, seguimos leyendo relatos de la resurrección de Jesús, o de cómo Jesús va a salir al encuentro de los discípulos para mostrar que está vivo y presente en medio de la comunidad. El contexto general es el que conocemos. Los discípulos han quedado desconcertados. Ellos pensaban que con la muerte de Jesús en cruz, todo el proyecto del reino de Dios se había sin más acabado. Y eso los 4 evangelios lo dejan muy claro. También lo narran los Hechos de los Apóstoles. Es decir, nadie, digámoslo claramente, pero absolutamente nadie, esperaba este cambio, este giro en la historia, en el proceso de Jesús. Pensaban, como era lógico, que con la muerte del Maestro todo había quedado en un bello cuento, en un precioso proyecto, pero todo había llegado a su fin. Y ahí, que durante todo este tiempo la liturgia nos va recordando una serie de apariciones, una serie de encuentros donde Jesús se va a hacer presente en medio de ellos. Como hemos dicho, la situación general es, por decirlo de alguna forma, de desánimo generalizado, de frustración y de soledad. Y en este relato de este domingo, que como siempre, amigo, amiga, te invito a que leas, Jesús se va a aparecer a los discípulos que están el primer día de la semana con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos entonces a describir los pasos o los elementos que aparecen en esta narración. Tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Empecemos por la segunda parte de la frase. Los cristianos se han dispersado. Saben o piensan mejor que el proyecto del reino de Dios ha llegado a su término. Y son conscientes que a partir de ahora, los judíos, los que han crucificado a Jesús, van a ir a por ellos. Por tanto, lo que queda es dispersarse y pasar de la manera más desapercibida posible. Y eso es lo que está reflejando este texto. Puertas cerradas, reuniones semisecretas, para buscar simplemente la disolución. Y es en ese contexto de miedo a la persecución, al martirio, si me apuráis, es cuando Jesús se va a hacer Él presente entre ellos. Frente a esa comunidad que está atemorizada, frente a esa comunidad que ya no encuentra camino y salidas y solo vive de una nostalgia de un pasado que no pudo ser, Jesús les va a decir en este evangelio y en todos los relatos, de muchas maneras, paz a vosotros. No temáis, no tengáis miedo, porque soy yo el mismo que habéis conocido en Galilea, el que ha hecho los milagros, el que ha anunciado la llegada del reino de Dios, esta vez se hace presente en su comunidad. Os voy a alentar, os voy a dar mi fuerza. Y de hecho, el Evangelio dice que sobre ellos exhaló su espíritu de vida, para que se conviertan en los testigos, en los primeros misioneros, para anunciar que Jesús vive y ha resucitado. Amigos, amigas, la primera experiencia que ellos van a tener entonces es de alegría, porque el encuentro con el Señor les va a cambiar la vida. Van a pasar de estar tristes, derrotados, a convertirse en hombres y mujeres llenos de fuerza, de esa fuerza que viene de Jesús por el Espíritu que Jesús les va a dar. Y es en este contexto, cuando ellos tienen ese primer encuentro, cuando va a aparecer la figura de Tomás, el incrédulo Tomás, que no se va a fiar del testimonio de sus discípulos, de sus compañeros, cuando le dicen, sí, nos hemos encontrado con el Señor,
se ha aparecido, ha estado entre nosotros, es más, ha compartido la mesa. Y Tomás le va a decir, yo de eso no me fío, no me creo de vuestro testimonio. Si yo no lo toco, si yo no hago la experiencia de saber dónde están los clavos, sus llagas, no voy a creer. Y ahí que Jesús podría haberle dicho a Tomás, Tomás, no tienes otro camino que fiarte del testimonio de tus amigos, de tus compañeros. Sin embargo, Jesús va a acceder, va a aceptar lo que Tomás está buscando, tocar, hacer experiencia. Y el Evangelio acaba cuando Tomás toca a Jesús, toca sus llagas, palpa sus clavos y comprende que es el Señor. Y le dice, Dios mío, Señor mío. Y Jesús convierte esta frase en un testimonio. Dichosos los que crean sin haber visto. Vamos entonces ahora ya con la lección final que nos podría a nosotros representar este Evangelio de la comunidad que está con las puertas cerradas y de la incredulidad en un primer momento de Tomás. Lo primero que tenemos que decirnos que estar con las puertas cerradas es vivir de espaldas a Dios y de espaldas también a nuestros hermanos. Estar con las puertas cerradas es no aceptar la novedad que nos trae el Evangelio y que Dios representa en nuestras vidas. Estar con las puertas cerradas es no comprender la grandeza de ser discípulos de Jesús, la fuerza transformadora que tiene el Evangelio para cambiar tu vida, tu corazón y, si me apuráis, el mundo entero. El Evangelio es novedad, el Evangelio es buena nueva, el Evangelio es la gran noticia de saber que Dios camina en la historia de la humanidad y está en la Iglesia, allí donde 2 o más personas se reúnan en el nombre de Jesús. Por tanto, lo que significa vivir de cara o de espaldas a la resurrección es vivir o es tener una vida sin sentido, gris, oscura, impregnada de tristeza, tal cual estaban los discípulos de Jesús en el Evangelio que estamos leyendo. Cuando ellos han hecho o tienen la experiencia de la resurrección, van a comprender que ni la muerte, ni las persecuciones, y ni todos los oprobios que van a caer sobre ellos van a tener la última palabra, porque la palabra definitiva en este momento la tiene Dios. Dios va llevando la historia y Dios será el garante de que al final ni la muerte ni las espadas de los verdugos podrán con ellos. Y eso es, amigos, amigas, lo que van a hacer. Se van a lanzar a predicar aún sabiendo que tienen frente a ellos a 2 poderes, el poder político romano y el poder religioso judío. Y por ambos lados ellos van a tener que pagar con el precio de su vida la experiencia de saber que el Señor ha resucitado y que el Señor los ha enviado en misión. Y este es el gran testimonio, este es, si queréis, el gran milagro de la Iglesia, de pasar, de estar acabados, deprimidos, entristecidos, pensando que ya no había camino, a lanzarse a reconstruir la experiencia del reino de Dios, construyendo las comunidades cristianas y proclamando a los 5 continentes, allí donde la Iglesia ha estado, que Jesús es el Señor y que vive para siempre. Pero también la incredulidad de Tomás es la incredulidad de pensar que todo en la vida se puede experimentar y no nos fiamos del testimonio de las personas. Tomás es el incrédulo que siempre está buscando pruebas para todos, pero sin ir al hecho religioso. Tenemos en la vida todas las certezas que quisiéramos. Tenemos en la vida todas las pruebas que nos gustaría tener en cualquier ámbito de la vida. Pues no, simplemente nos fiamos de un profesional, nos fiamos de una palabra que es veraz, nos fiamos de vidas que nos convencen. En la vida somos lo que somos porque hemos establecido una red de confianzas, una red en la cual mi palabra vale, tu palabra vale, y porque vale, eso para mí es creíble
y es la prueba suficiente de que eso que estamos viviendo es verdadero. Pues lo mismo pasa con la fe. La fe cristiana se vive, se fortalece. La experiencia de la resurrección, porque es el tema que nos trae hoy, se vive y se fortalece en comunidad. Creer que uno por libre puede hacer la experiencia del resucitado de Jesús, de perseverar en la vida cristiana en soledad, que Dios no lo quiere, pero es que antropológicamente, humanamente, también es imposible. Necesitamos del testimonio, claro, del buen testimonio de aquellos que con su vida, con su alegría, demuestran que Jesús vive y está presente en la iglesia. Amigo, amiga, hemos llegado al final de la reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis comentarios, mis reflexiones, pero ahora es tu turno. Ahora es el momento en que tú ojalá nos comentes y nos diga qué te ha parecido este Evangelio. ¿Qué te dice? ¿En qué ámbito del mismo te estás situando? ¿Estás dentro de esa comunidad de hombres y mujeres que están atemorizados, que sienten miedo de confesar que Dios existe? ¿O que realmente esto de ser cristiano en la vida pública te produce un cierto temor? ¿O simplemente vives encerrado en esa tristeza, aún creyendo en Dios, porque no has hecho la experiencia del Dios resucitado? Dímelo. ¿O de todos estos personajes que han aparecido en este Evangelio, te identificas más con Tomás? Eres un hombre y una mujer que siempre estás pidiendo pruebas y quieres todo tenerlo muy controlado, como si esto fuera una especie como de teorema matemático. Y por eso te cuesta dar el paso de la fe. Fíjate a Tomás. Tomás quiso pedir pruebas, Dios se la dio, pero sin embargo se dejó convencer y le confesó como vivo y resucitado. Pues nada, ahí están los elementos, ahí está la reflexión, ahí están mis aportes y ahora yo espero los tuyos. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana de Pascua. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!